La actividad económica es la organización de la humanidad para producir, comerciar y consumir. Entonces, cada acción humana genera valor. Prácticamente todo lo que hacemos hoy en día aporta a la actividad económica. Los economistas se obsesionaron con poder medir esa actividad humana y, lo que es más importante, ver si evoluciona, si aumenta. La medida que se ha decidido utilizar es el PBI, Producto Bruto Interno. Pero, ¿cómo se construye este PBI? ¿Por qué resumen la economía en esta sola medida? ¿Qué bondades, qué limitaciones tiene el PBI? ¿Qué nos puede decir sobre el bienestar y la desigualdad? ¿Por qué algunos dicen PBI y otros PIB? ¿Cómo hacemos para crecer más? ¿O por qué mi billetera a veces no crece como crece el PBI? No soy economista, soy Carlos Barceló, artista de carnaval, y es un placer darles la bienvenida a Moneda Corriente, un programa de la vida misma, un programa de economía en constante crecimiento. Hoy hablaremos del PBI. Con esta caída del PBI en el último trimestre, podemos decir que la economía uruguaya entró en recesión en el segundo Buen día, trimestre del Marti, año ¿cómo pasado. andás? Buen día. Te iba a Bien acá. pedir Sí. 200 gramos de semilla de zapallo. Bien. Por fin. ¿Vos estás escuchando de la radio? ¿Vos que entendés un poco de economía? ¿Qué? ¿Los datos de crecimiento económico? Sí. Vos sabés que me tiene loca. Yo pensé que era algo mucho más simple, pero están con este enfoque, con este enfoque, con este enfoque. La verdad, para mí era sube, baja, no tenía mucha más ciencia. ¿Qué Claro. más te doy? No, así está, ¿Está? bien. Bien. Lo que pasa es que el Producto Bruto Interno, que es la medida que se utiliza para medir el crecimiento económico, tiene muchas cosas adentro. Claro. Entonces puede crecer en su conjunto, pero si lo vemos como más en detalle, el crecimiento puede estar concentrado en algunos sectores, Claro. mientras que otros sectores pueden estar más complicados. Sí. Mira, justamente ahora estaban diciendo que había un 8% de aumento de la economía, por eso que preste atención. En mi economía ese 8% no lo vi en ningún lado. Claro, pasa que ese 8% es el promedio de todo el crecimiento de la economía. Claro, menos el mío. Claro, pero podemos verlo, por ejemplo, dividido por sectores, que es una manera de analizar cómo le va la economía. Recién estaban diciendo que el transporte, el almacenamiento, la información y la comunicación Sí. se destacaban en ese crecimiento. El señor o la señora que te venga a traer todos tus productos Sí. pertenece al sector de transportes, que le está yendo bien. Después, el celular, las llamadas que hace para concretar todo su trabajo, es parte del sector de comunicación. La comunicación. Son parte del 8% del PBI. Después tenés lo que él transporta, que son productos que los produce la industria, que es ese sector, vale por el 11% del PBI. Y después tenés, por ejemplo, las ventas de este comercio aportan el sector de comercio, que es el 14% del PBI. Claro, son un montón de cosas. Un montón de cosas. Por ejemplo, después, las horas que yo voy a la facultad, eso aporta a... Mirá, no sabía que eso contaba también en el PBI. Sí, eso cuenta también. Mira. Después, las tarjetas de crédito, los servicios financieros son el 4%. La luz, el agua y el gas son el 3%. Claro, cuenta todo, Sí, todo. en definitiva, hay que contar todo lo que produzca para llegar a un único número. Bien. Y como son actividades tan distintas, pueden tener un crecimiento distinto por distintas y diferentes circunstancias, ¿sí? Imagínate el peor momento de la pandemia, cuando hubo algunos sectores que les afectó muchísimo más el tema del aislamiento, como por ejemplo la cultura. Claro. Pero hubo otros sectores como la comunicación que no sintieron estos impactos negativos, o por lo menos no tanto. Bueno, mira, acá, eso te iba a decir, que nosotros no nos vimos tan afectados por la pandemia. Quiero decir, la gente estaba más en su casa, de repente venía y compraba cosas más básicas, pero no sé. Bueno, en realidad igual hubieron algunos productos que se dejaron de vender. Claro, ese es otro enfoque. Ese es el enfoque de la demanda. ¿Qué es la demanda? Bueno, por un lado tenemos la oferta, que es todo lo que producen estos sectores, y por otro lado tenemos la demanda, que es hacia dónde va eso que se produjo. Yo me paro en un punto, miro para un lado y veo cómo vienen los productos y veo hacia dónde pueden ir. Exactamente. Pero hacia dónde pueden ir, solo... Están el consumo del hogar, los gastos públicos, las inversiones y las exportaciones. Por ejemplo, esto que yo estoy llevando acá
es consumo del hogar. Para tu casa. Exactamente. El consumo del hogar en este momento, por ejemplo, ¿Cómo está? y digamos que no anda volando, crece, pero no crece tanto como el PBI. Entonces, luego de la pandemia, los niveles no volvieron a lo mismo. Claro, y porque a la eso, gente le costó recuperarse. Exacto, Y se claro. refleja el bolsillo de la gente. Sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que está creciendo más? En este momento, por ejemplo, ¿ves ahí que tenés dulce de leche? Tremendo, es industria uruguaya. Eso tiene, en parte, es consumo del hogar, o sea, lo consumimos nosotras, lo compramos Muchísimo. nosotras. Esa parte que compra la gente es consumo del hogar. Pero tenés otra parte que es lo que se va para afuera, o sea, las exportaciones. Las exportaciones, Exactamente. Que es otro punto clave de la demanda, la exportación, Bien. que en este momento anda volando y es la causa principal ese del aumento, ¿no? crecimiento. Claro, sí. Exactamente, de la economía y del PBI. No, me dijiste el consumo del hogar, las exportaciones, había Sí. dos. Hay dos más, ¿no? fácil. Tenés los gastos del gobierno que lo que hacen es aportan a los servicios de administración pública, la seguridad social, la educación pública, salud pública, otras un montón de cosas. Y después tenés las inversiones. Que las inversiones, por ejemplo, son las empresas que invierten computación, vivienda y un montón de otras cosas. Lo que hacemos es medirlo desde el lado no de la producción, sino lo miramos desde un enfoque de la demanda, o sea, hacia dónde va esa producción. Bien. ¿Sí? Bien, sí. Bien. Mejor, sin duda. Lo que me queda pensar es que ahora mi economía tiene que crecer como crece el PBI, ¿no? Te cobro así no te robo más tiempo. Dale. ¿Sí? ¿Nada más? Nada ¿Llevas? más. Bueno, déjame empezar de vuelta. Ya te olvidaste. 175, bueno, son 234 pesos. Bueno, gracias por tomarte el tiempo. La actividad económica normalmente se mide a través de una variable que se llama Producto Interno Bruto o PIB. Es una medida que lo que hace es relevar como toda la actividad a lo largo de un año. Solo se mide lo que agrega de valor cada nuevo elemento en una cadena productiva. Yo creo que medimos dentro de la disciplina económica para dimensionar una relación social, como es toda relación económica, saber qué es lo que está sucediendo, cómo está sucediendo, dónde es posible actuar en la realidad económica y para, en la medida de lo posible, pronosticar y proyectar el futuro. Tenemos que pedir al indicador que haga bien aquello para lo cual fue diseñado, que es la medición del producto de la economía. Además, nos permite esa medición tener varias dimensiones a tener en cuenta. O sea, nosotros medimos con el PIB lo efectivamente producido, uno tiene que pensar en términos de los valores agregados generados desde los sectores productivos, pero simultáneamente el PIB también nos permite ver en qué se gasta ese producido, cómo se consume, se invierte y cómo se expresa eso en las relaciones con el resto del mundo en términos de exportaciones e importaciones. No nos puede decir mucho respecto a un conjunto de condiciones, sobre todo cuando pensamos, por ejemplo, en medir los niveles de vida, los niveles de bienestar. El PIB es una medición muy parcial de eso. Nuestras actividades en nuestras casas, que es una generación de valor, pero como no es parte del mercado, no es posible contabilizar. Todo lo que tiene que ver con la actividad informal, las economías sumergidas, la actividad delictiva también, que es una forma de movilizar dinero. Todo lo que tiene que ver con la afectación del medio ambiente asociada con la actividad económica, tampoco logra dimensionarlo. En realidad no le podemos pedir al PIB que mide crecimiento, que también mida desarrollo. Desarrollo implica, además del crecimiento, otras categorías que capaz que las podemos mirar mejor en otros indicadores como el índice de desarrollo humano.
Desde el origen mismo de la economía, una preocupación central ha sido el crecimiento económico. El primer libro de economía que escribió Adam Smith se llamaba precisamente Una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Los países han atravesado etapas diferentes a lo largo de la historia y la inquietud sigue intacta. ¿Cómo crecen los países? ¿Cuáles son las recetas para la prosperidad económica? En este bloque vamos a hablar con Joseph Schumpeter, un economista que nació hace mucho, hace más de un siglo, pero sus ideas siguen resonando hasta el día de hoy. Es un placer para esta sección darle la bienvenida a uno de los personajes más excéntricos dentro de la historia del pensamiento económico. Muy buenas tardes, Joseph Schumpeter. Muy buenas tardes y muchas gracias por la calurosa bienvenida, aunque permítame corregirle, no me consideraría un personaje tan excéntrico como así lo sugiere. No era nuestra intención incomodarlo, pero debe admitir que hay algo de excentricidad en esto de que uno mismo se llame, y permítame leerlo, el mejor amante de Austria, el mejor jinete de Europa y el economista más grande del mundo. Bueno, quizás exageré con lo de jinete, pero el resto es una verdad incontestable. Y como toda verdad incontestable, no puede calificarse como excentricidad. Bien, le parece bien. Entonces, si empezamos de nuevo. ¿Cómo no? Es un placer para esta sección darle la bienvenida al ministro de Economía más joven de Austria, que viene hoy a comentarnos acerca de los misterios del crecimiento económico. Muchas gracias por su tiempo, Joseph Schumpeter. Muchas gracias a ustedes por recibirme. Quiero preguntar acerca de cómo es esto de que hay algunos países que crecen más que otros. ¿Cuál es la fórmula detrás del crecimiento económico? Bien. Bueno, según establece la teoría económica, hay 3 factores que se vinculan directamente con el crecimiento. Por un lado, la acumulación de factores productivos, es decir, la acumulación de capital físico y de capital humano. Por el otro, lo que los economistas hemos dado en llamar el progreso técnico o la productividad, para potenciar la capacidad de reproducir crecimiento en el mediano plazo y por esa vía asegurar el desarrollo. Esto último, esto que le dije, es de primera importancia. Entonces no puede existir crecimiento económico sin la acumulación de factores o los avances tecnológicos. Claro, lo primero queda clarísimo, dado ya, sí, como usted dice, la importancia de lo segundo. ¿Nos podría explicar brevemente de qué se trata esto de la productividad? Pero, como no, por supuesto. A ver, se trata de encontrar formas más eficientes de poder combinar estos factores de producción que yo le comentaba anteriormente, de manera de poder hacer más con menos. Como se imaginará, es prácticamente imposible para la economía poder expandir el capital y el trabajo de forma ilimitada. Por este motivo, cuando pensamos a mediano y a largo plazo, la única alternativa que tenemos para aumentar el bienestar de las personas pasa por el incremento de la productividad. La batalla del futuro es la batalla de la productividad. Hay 3 componentes sustanciales. Uno es la acumulación de capital, esto es la inversión. Otro es la acumulación de capital humano o el incremento de la fuerza laboral calificada, como 2 componentes fundamentales para fortalecer el crecimiento. Pero, sin lugar a dudas, el factor distintivo es el aumento de la productividad. Esto es el aumento de la eficiencia en la que los factores productivos se combinan en una economía. Una destacada contribución de la acumulación de capital humano a lo largo del siglo XX, incorporación de mano de obra, particularmente la feminización de la mano de obra a partir de los años 80, y con elevados niveles de calificación de esa mano de obra, y eso permitió a la economía crecer razonablemente desde la salida de los 70 en adelante. A su vez, los niveles de inversión fueron razonables, sobre todo en los 90 y sobre todo a partir del siglo XXI, pero donde Uruguay ha mostrado un déficit a mediano o largo plazo es en la mejora o los aumentos de la productividad. No hay una evidencia
contundente de que mayor apertura signifique más crecimiento. Sí hay un consenso que para un país del tamaño Uruguay, que no tiene mercado interno y donde prácticamente las tecnologías en el mundo están concebidas para escalas mucho mayores que Uruguay, la apertura juega un papel clave porque eso permite, en primer lugar, hacer que cierta tecnología sea razonable, porque el mercado en el que se amortizan esas inversiones es más grande, y por otro lado, porque Uruguay está en condiciones de producir para algo que sea más de 3 millones de habitantes. Son claves porque son las que de alguna manera en una economía de mercado donde las expectativas y la credibilidad son tan relevantes para que los agentes económicos tomen decisiones de inversión, crean en que las reglas de juego son sostenibles. Uruguay a lo largo del siglo XX tuvo dos grandes rasgos de crecimiento. Uno en los momentos en el cual la economía estaba fuertemente orientada al exterior, como es el periodo previo a 1930, con fuerte crecimiento y fuertes contracciones cíclicas, y periodos de orientación al crecimiento hacia adentro con crecimientos más moderados, pero con eventos críticos menos relevantes. Así que es como un dilema que Uruguay tiene. Cuando se abre, crece más, pero también sufre contracciones fuertes, y cuando se cierra, crece menos. Lo más negativo de estos periodos de auge seguidos de crisis es que en las crisis se destruye capital, tanto físico, bueno, quiebran las empresas, capital humano porque la gente migra, se va, sectores enteros que desaparecen, y luego, digamos, el crecimiento a posteriori sigue con aquellos que lograron superar la crisis, ¿no? Los sobrevivientes. O sea que hay dos vías de crecimiento para los países. Exactamente, exactamente. Como usted muy bien lo acaba de señalar, estas son dos vías para aumentar la producción. Pero para entender cabalmente cómo es el fenómeno de crecimiento, debemos explicar cómo es que se pavimentan estas dos vías, por decirlo de alguna manera. Bien, ¿y a qué se refiere con eso? A que detrás de estos determinantes, que son los llamados determinantes próximos de crecimiento, hay otro conjunto de factores que tenemos que tener en cuenta para explicar la razón detrás de la expansión de las capacidades productivas. Y a esos son los que conocemos como determinantes últimos o indirectos de crecimiento, precisamente porque son los que explican a los primeros. ¿Y cuáles son? Bueno, son varios. A ver, por ejemplo, la educación y la capacitación de los trabajadores es fundamental para potenciar el capital humano. Además, por otro lado, la difusión, por ejemplo, de la tecnología en los distintos sectores y el acceso fluido a su financiamiento es fundamental para la acumulación de capital físico, como también lo son las instituciones políticas y económicas, la estabilidad social, el clima de negocios, y obviamente para dar un salto en materia productiva y por ende en materia de crecimiento, la innovación juega un papel determinante, ¿sí?, en lo que tiene que ver con esto de la destrucción creativa. Porque la destrucción creativa es el vendaval perenne, ¿sí?, que para mí esto de la destrucción creativa es el dato esencial de la dinámica económica. No sé si... Muy bien, ¿cómo es esto del vendaval? Es la fuerza que proviene, ¿sí?, de las nuevas ideas, ¿sí?, a nivel productivo. Es hacer las cosas de manera distinta en el ámbito de la vida económica. El vendaval perenne de la destrucción creativa es lo que revoluciona incesantemente la estructura económica desde dentro, destruyendo ininterrumpidamente lo antiguo y creando continuamente elementos nuevos. De ahí viene lo que usted llama destrucción creativa. Así es, exactamente. Es que la destrucción creativa es el mecanismo recurrente de rejuvenecimiento que tiene el aparato productivo de un país. Es este mecanismo el que explica los saltos discretos que se observan en las trayectorias de largo plazo de los países. Déjeme ponerlo de esta manera. El mejor camino para que una nación se proyecte mejor en el futuro es que definitivamente asuma que solo innovando podrá alcanzar a los países más prósperos. La innovación es la destrucción creativa que pone en marcha la locomotora de crecimiento. Muchísimas gracias por su tiempo, Joseph Schumpeter. Gracias a ustedes.
La medida del PBI y su variación es una obsesión de los economistas y los gobiernos porque es la forma de ver el rendimiento de la economía en su conjunto. Un numerito mágico que resume cómo venimos. ¿Es muy grande la diferencia entre el PBI de diferentes países? ¿Qué parte se apropian los trabajadores? ¿Cuál es la relación entre que el PBI crezca y que se distribuya mejor? ¿Qué pensamos los uruguayos del PBI? Vamos a ver todo esto en el siguiente bloque. Con permiso, jefe Corcuts. Especialista Anacrax, ¿cómo le va? Bien, señor. Traje el reporte que me solicitó la semana pasada. Muy bien. El reporte sobre el famoso PBI. ¿Qué pudo averiguar? Bueno, como usted sabe, nuestra unidad infiltrada en el ecosistema de encuestas de opinión pública uruguaya, la Usina de Percepción Ciudadana, hizo algunas preguntas específicas sobre el tema. Lo primero que hicimos fue una pregunta abierta, para que las personas respondieran lo que quisieran. ¿Podrías definir con alguna palabra o frase el significado de PBI? PBI era una sigla, ¿no? Exactamente, jefe. Es la sigla de Producto Bruto Interno. La mitad de los encuestados respondieron eso, que PBI es Producto Bruto Interno. ¿Y la otra mitad? La otra mitad respondió de todo un poco. Recuerde que era una pregunta abierta. Una mujer de Sayago respondió dinero. Un hombre de Casaballe, analizar la economía, bienes y servicios, salud de un país. Un hombre de 33 dijo que es lo que produce el país. No es exactamente la definición, pero son buenas descripciones. Es así, aunque tenemos otras también. Una mujer de Colonia respondió, ni idea lo que es. Un hombre de Florida, algo que la mayoría del pueblo no entiende. Una mujer de Belvedere, la ganancia por unos pocos. Muy bien, de todo un poco. Prosiga. La segunda pregunta, luego de dar la definición de PBI, fue la siguiente. Si el PBI es el valor monetario de lo que generamos todos los uruguayos en un año, ¿qué porcentaje de todo ese valor crees que va para los trabajadores? En promedio, los encuestados creen que el 21% del PBI va a parar a los trabajadores. Solamente 1 de cada 4 piensa que más del 30% del PBI va a los trabajadores. ¿Cuál es la cifra que dicen los economistas? La última estimación en documentos oficiales de este valor, para el año 2018, fijaba el valor en 52% del PBI. Finalmente, hicimos una tercera pregunta para comparar el PBI de Uruguay con el del país más rico del mundo. ¿Cuál era el país más rico del mundo? Estados Unidos, señor. Ese que hace las películas esas que creen que vamos a invadirlo con naves en formas de plato. Sí, señor. Naves en formas de plato, qué graciosos. Y esos son los más ricos del planeta Tierra. Bueno, señor. En definitiva, la tercera pregunta fue la siguiente. ¿Cuánto crees que es el PBI per cápita de Uruguay respecto al de Estados Unidos? El 47% de los encuestados cree que el PBI de Uruguay es menos de una cuarta parte del de Estados Unidos. Un 28% cree que es entre un cuarto y la mitad. Un 18% piensa que es entre la mitad y 3/4. Solamente un 7% cree que es entre 75% y 100%. ¿Y cuál es el valor real? El producto per cápita de Uruguay en 2022 es un 25% del de los Estados Unidos. ¡Qué diferencia, Anacrax, qué diferencia! ¿Cómo puede ser que unos tengan tanto y otros tan poco? ¿Cómo puede ser que los uruguayos, raza tan particular y fantástica, produzcan un cuarto de lo que producen esos estadounidenses? Especie extraña con ideas y películas absurdas con platillos voladores. No entiendo. Si lo deja más tranquilo, jefe Corcuts, ellos tampoco lo entienden bien. Puede retirarse, especialista Anacrax, hasta la semana que viene. Digamos, el crecimiento se calcula a partir del PIB de un año con respecto al año anterior, pero tenemos un valor monetario del PIB en ese año. Entonces lo que se hace es dividir ese valor, normalmente se lleva dólares primero, y lo dividimos entre el número de habitantes. Es una medida necesaria porque los productos brutos son tan dispares, las diferencias son tan enormes entre economías que no tiene sentido comparar productos brutos. Entonces se va a esta medición escalada del PIB de tal manera de ponerla en una expresión de la población y de alguna manera representar cuánto genera cada persona de esa sociedad o cuánto le toca del ingreso que equivale ese producto. Uruguay, por ejemplo, como es un país
pequeño en su PIB, pero también tiene una baja población, entonces relativamente queda situado hoy en día entre países de renta media o incluso media alta. Uruguay tiene un PIB per cápita aproximado en 2021 de unos $17.000 anuales. Esta es una medida anual y es un promedio de cuánto le correspondería a cada uruguayo si estuviera estrictamente dividido entre todos, ¿no? No, justamente, esto es un promedio, como si todos ganáramos lo mismo. Para poder mirar cómo está distribuida el ingreso o el producto, que son en la medida son equivalentes, lo que hacemos es mirar otros indicadores. El PIB no lo hace, el PIB per cápita no dice nada sobre desigualdad. Requerimos complementar esas medidas con otro tipo de aproximación. Ahí nuevamente tenemos que ir a lo que nos dice la teoría y para eso, digamos, tenemos como las dos campanas. Hay unas teorías que piensan que el crecimiento primero es necesario, o sea que la economía tiene que crecer y para luego distribuir. Hay otros estudios y análisis, si hay mejor distribución, esto mejora también las capacidades de consumo de la población, el involucramiento de la población en el propio crecimiento y esto se retroalimenta. En esta película se explica la felicidad nacional bruta. Este es el cuarto rey dragón de Bután, un hermoso país en el lado oeste del Himalaya. Se volvió rey a los 17 años, en 1972, y en ese momento tuvo que decidir cuál debía ser la filosofía de su reino. Miró hacia otros países y se dio cuenta que en la mayoría de ellos el gobierno y la gente se peleaban por alcanzar el poder económico. Aquellos pocos que alcanzaban esta meta tenían una vida confortable, pero más abajo muchísimas personas vivían en la miseria, pobreza o aislamiento social. También en la carrera desmedida por el dinero se destruye gran parte del medio ambiente. Este no podía ser el camino correcto para Bután. Fue entonces cuando nació el concepto de felicidad nacional bruta. La idea principal es que todo ser humano aspira a ser feliz y que el desarrollo de los países sea también medido en la felicidad de sus ciudadanos. El desafío del cuarto rey dragón era averiguar cómo equilibrar el desarrollo económico con el bienestar emocional y espiritual de su pueblo. Aunque el crecimiento económico no sea la única meta, una economía floreciente le da al gobierno los fondos necesarios para proporcionar un sistema de salud y educativo que funcione, así como ciertos estándares de vida. Porque estar saludable, tener oportunidades para el futuro y tener la seguridad de un ingreso estable, una vivienda o la posibilidad de usar el tiempo de manera equilibrada es crucial para la gente para ser feliz. Pero además, las personas obtienen mucha energía positiva de estar con otros y compartir intereses, participar de la vida cultural, mantener tradiciones locales y patrimoniales lleva a un fuerte sentimiento de comunidad. Relaciones familiares saludables, promover las actividades comunitarias y los factores religiosos son aspectos para alcanzar la felicidad y le dan al pueblo butanés una fuerte sensación de valores e identidad. El cuarto rey dragón reinó durante 34 años, basando sus decisiones en todos los factores de la felicidad nacional bruta y preguntándose a sí mismo, ¿qué hace feliz al pueblo butanés? El cuarto rey dragón vivió con el ejemplo, llevando una vida muy sencilla. De hecho, creía fuertemente en el concepto de felicidad nacional bruta, incluso decidió entregar la soberanía al pueblo. En 2006, a la edad de 52, se retiró como rey y cambió el curso de la historia. 2 años después, en 2008, Bután eligió su primer parlamento representativo y desde entonces la idea de felicidad nacional bruta tomó impulso fuera de Bután,
con otros países y personas alrededor del mundo, pensando en adoptar el enfoque para luchar por el desarrollo con valores y hacer del mundo un lugar más feliz. Thinking about adopting the G&H approach to strive for development with values and to make the world a happier place. El PBI tiene grandes virtudes, es cierto. Nos permite resumir toda la actividad económica en un solo numerito. Sin embargo, también han aparecido críticas a nuestro indicador estrella. Por ejemplo, se ha planteado que resume la producción de un país, pero no tiene en cuenta cómo se distribuye, o que no incorpora la dimensión medioambiental, o que hay una ausencia de algunas actividades importantes que, como no son remuneradas, no aparecen. Se destacan, por ejemplo, las tareas domésticas, las de cuidado. En este último bloque vamos a hablar de esa gran limitación del PBI, la no incorporación de actividades no remuneradas. Una fría noche de invierno, de esas verdaderamente frías que conocen los pobladores de la localidad escocesa de Kirkcaldy, Adam Smith se frotaba las manos para calentarlas. En lo que fue el periodo más feliz de su vida, Adam reflexionaba sobre las causas de la riqueza de las naciones mientras vivía con su anciana madre. En un arrebato de inspiración, tomó su pluma, la entintó y escribió: no es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero la que nos procura el alimento, sino la consideración de su propio interés. Su madre entró al cuarto para traerle el churrasco a punto, un vaso de cerveza y un pedazo de pan, mientras Adam seguía escribiendo pensando sobre el interés, la riqueza, los principios detrás de la economía capitalista, el mercado, el Estado. Y terminó lo que se convertiría en el primer libro moderno sobre economía. Y luego muchos otros siguieron pensando en estos temas. Tuvieron que pasar más de 2 siglos para que una investigadora sueca, Katrin Markal, se diera cuenta de que en la frase de Smith faltaba el factor más importante para su cena: su madre. Todo aquello que no se comercializa, básicamente todas las tareas dentro del hogar, por más que algunas tareas que consume el hogar sí pasan por el mercado, el resto de tareas que no pasan por el mercado no están contabilizadas en el Producto Bruto Interno. Y esto fue una lucha de la Margaret Reid, que es una economista feminista de 1934, que quería justamente evidenciar eso, ¿no? Cómo la economía del hogar se componía de una cantidad de tareas y actividades que son productivas también, a pesar de que contribuyen a la reproducción social, pero que no estaban contabilizadas. Se han propuesto distintas metodologías para hacer eso, que incluyen la valorización de esas tareas. Hemos hecho yo en particular alguna medición al respecto, y cuando uno la mide se da cuenta que es un componente importante, o sea, estamos hablando de un 26-30% del Producto Bruto Interno. Algunos países, por ejemplo, como España, que la valorización, yo creo que por el tipo de estimaciones que usan y eso les daba entre un 50 y un 60, o sea, son de las más altas que he visto. Y después otros países que, como los de acá de América Latina, que más o menos rondan esto, en el 20, 22. El 100% de horas de trabajo no remunerado casi equivalen al 100% de horas de trabajo remunerado. Quiere decir que en realidad, como dice también otra economista feminista, Cristina Carrasco, en realidad el tema es que, claro, nos da un 26-30 porque estamos valorando un precio bajo, ¿no? Estamos valorando el precio de una trabajadora doméstica, de una cuidadora de niños, o sea, de alguien que en el mercado tiene un precio reducido. Con el tema de la crisis, ¿no? De la pandemia. Una cosa que pasaba cuando fueron a mirar los datos, ¿no? Del PIB era que caían mucho las horas de educación, por ejemplo, porque en realidad a los docentes se les pagaba el sueldo, pero en realidad las horas que figuraban no eran las mismas que cuando iban a dar clase. Pero en realidad esas horas las hizo alguien, ¿no? Y podríamos decir que en parte, así como pasa con el servicio doméstico, ¿no? Cuando hay una crisis la gente deja de contratar y después hace la tarea en el hogar igual.
ahí también, o sea, hubieron familias que estuvieron resolviendo tareas educativas, por decir, en el hogar, y entonces como que era una forma también de visualizar eso, ¿no? La importancia de que esté incluido en el sistema de cuentas nacionales, porque efectivamente ese trabajo compensa otros déficits que se generan dentro de la propia economía. Hemos visto cómo el PBI es la suma de la producción nacional. Cientos de miles de personas trabajan y generan productos y servicios. Trigo, carne, verduras, mesas, transportes de leña, cortes de pelo, asesoramientos legales, infinidad de cosas que se suman y terminan formando el PBI. Pero, ¿qué sucede cuando marcamos tarjeta, nos vamos del trabajo y llegamos a nuestra casa? No siempre llegamos y nos ponemos a descansar y mirar en la tele un programa de economía. A veces seguimos haciendo cosas. Lavamos los platos, cocinamos, barremos, limpiamos el water, cambiamos pañales. Esto es también trabajo humano dedicado a generar productos o servicios. ¿Cómo entran estas actividades en el PBI? Estas actividades que realizamos dentro del hogar sin obtener ninguna remuneración por ellas no están dentro de las mediciones del PBI. Suman 0. Algunos países, como México o Argentina o Colombia, han desarrollado simuladores para reflexionar sobre la importancia del trabajo no remunerado. ¿Cuánto trabajo no remunerado realizamos y cuánto vale? Veamos, por ejemplo, el que hizo el Ministerio de Economía de Argentina. Se encuentra poniendo en Google Calculadora de Tareas Domésticas Argentina. Entramos a la dirección y tocamos Empezar. Hay que poner una dirección de mail y un captcha. Luego, sexo y edad de nacimiento. Luego, en qué provincia de Argentina vivimos. Pongamos cualquiera, son preguntas estadísticas nomás. Luego empiezan a aparecer datos concretos de cuidado. Si tenemos personas a cargo y qué edad tienen. Cuántas horas trabajamos y si recibimos alguna transferencia del Estado. Y luego empieza la parte del tiempo que nos lleva cada una de las actividades del hogar en un día común. Vamos completando. Vean el montón de cosas que aparecen. Finalmente tocamos calcular y nos dice cuántas horas mensuales dedicamos a estas actividades y cuánto pagaríamos por mes si contratáramos a una persona que haga esas tareas. En este caso, en pesos argentinos. Una cosa interesante de este ejercicio es visualizar que nada de esto aparece en el cálculo del PBI, porque no hay una transferencia económica por estos trabajos. Entre los economistas hay un chiste políticamente incorrecto sobre el tema. Si un hombre se casa con la empleada doméstica, baja el PBI. El chiste, además de mostrarnos la diferencia de criterios con el que el PBI suma actividades humanas, muestra otra cosa, el sesgo de género. Los estudios muestran que las mujeres dedican el doble de tiempo que los hombres al trabajo no remunerado. Trabajo no remunerado, cuando haces la medición la realizan casi el 100% de las mujeres y lo que sí se reduce es en el porcentaje de hombres, más si están ocupados, pero en general tiende a ser un trabajo altamente feminizado. De las horas de trabajo remunerado hay 2/3 que hacen los hombres y 1/3 de las mujeres y a la inversa en el no remunerado, ¿no? Y cuando te vas a los ocupados te queda 80 y 20, o sea, la diferencia se te amplía. Temas de cuidado infantil, los hombres tienden a hacer tareas que no son tan rutinarias, por decirlo, o sea que se dedican, yo que sé, a irlos a buscar a la escuela, a hacer mandados, jugar con ellos. Y bueno, que las mujeres, más las tareas, yo que sé, de bañarlos, darle de comer, las tareas que sí o sí tenés que hacer todos los días. Claramente la división sexual del trabajo se mantiene más marcada en los estratos bajos y en el interior del país. La contribución al PIB, cuando uno la menciona, les parece a veces como un poco exagerada. Me acuerdo de algunos economistas al principio cuando lo habíamos hecho, porque creo que es eso, ¿no? Como que no está la dimensión de lo importante que es, ¿no? De cuánto implica. Creo que basta que te toque. Yo hasta ahora, todos los que he visto, sobre todo de sexo masculino, que se arriman, gente mayor, no jóvenes, pero los jóvenes siempre uno ve como más afinidad, pero en las personas mayores porque les tocó cuidar, ¿no? Tuvieron que ver cómo conciliaban el trabajo con el cuidado de los padres, la madre. O sea, no tuvo a nadie a quien delegar, porque siempre es muy interesante eso, ¿no? Cuando es hombre busca, bueno, si está la hermana, si está... Y muchos que terminan también reaccionando a eso, ¿no? El PBI, ese numerito mágico que todo resume y nos dice si hemos avanzado o retrocedido.
En este programa hemos intentado entender qué es el PBI, cómo se mide el crecimiento económico, cuáles son sus virtudes, sus limitaciones, cuáles son los determinantes, qué opinan los uruguayos sobre este tema y qué tan importante es el trabajo no remunerado. Esperamos haber aportado algunas claves para entender mejor el PBI y, por qué no, también haber disparado nuevas preguntas. Recordemos, como dijo John Stuart Mill, ningún problema económico tiene una solución puramente económica. Ha sido un gusto para mí acompañarlos en este recorrido. Esperamos verlos en el próximo episodio de Moneda Corriente, un programa de economía con valor agregado.